Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la segunda actividad síncrona correspondiente a la unidad curricular Presentación de la Información Financiera en el periodo correspondiente 2025-12. A continuación, vamos a hablar un poquito de lo que es la actividad evaluativa que ustedes tienen que ejecutar y para ello colocaremos un ejercicio de tal forma que ustedes puedan entender qué es lo que ustedes van a realizar de acuerdo a lo dispuesto en las indicaciones dentro de lo que es el aula virtual. Lógicamente, esto forma parte de los contenidos que conforman la unidad curricular Presentación de la Información Financiera. Eh, Primero que nada, vamos a hablar en términos generales cuál es el objetivo de las normas internacionales de información financiera para pymes, la cual tiene como objetivo lo siguiente: proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos efectivos de la entidad que sean útiles para el proceso de toma de decisiones de la organización para una amplia gama de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Primero que nada, para ustedes poder ejecutar de forma efectiva la actividad evaluativa, deben partir de un balance de comprobación. En este balance de comprobación, ustedes van a colocar todas las cuentas que se van a utilizar en los estados financieros, van a colocar cuáles son las de tipo, cuáles son las cuentas deudoras y cuáles son las cuentas acreedoras. Lógicamente, allí usted debe, esos saldos, debe colocarlos, los saldos finales de cada una de esas cuentas que usted colocó allí y deben ser comparados 2 años fiscales. En ese caso, aquí se está comparando el 2022 con el 2022, 2022 con 2023. Entonces, fíjense una cosa, jóvenes, deben presentar el balance de comprobación primero. Y lógicamente, muchas veces ustedes cuando presentan el balance de comprobación, ustedes lo hacen a la inversa. Ustedes presentan primero los estados financieros y luego presentan el balance de comprobación y en él se refleja de una vez la utilidad del ejercicio, se refleja en ese caso el inventario final, el inventario inicial. Entonces recuerden que deben partir es del balance de comprobación. Que ustedes lo hagan como ustedes quieran, ustedes lo pueden realizar de la manera que les sea más fácil. Pero recuerden que ustedes si van a partir de un balance de comprobación, lógicamente no va todavía desconocen cuál fue la utilidad del ejercicio. No pueden reflejar allí la utilidad del ejercicio para cuando uno vea el estado de resultados, ya tienen la utilidad del ejercicio reflejada en el balance de comprobación. O en su defecto, colocan una cuenta allí para cuadrar el balance de comprobación y dicha cuenta no aparece en ningún lado en los estados financieros. Deben cuidar esos aspectos. Siempre deben partir de colocar el estado financiero que usted está realizando. Primero que nada, deben colocar el nombre de la empresa, deben colocar cuál es el estado, digamos, financiero que usted está realizando, la fecha de ese estado financiero y si está expresado en bolívares o en ese caso deben colocarlo. Eso es una ecuación sin qua non, porque recuerden que los estados financieros van hacia terceros. ¿Quiénes son esos terceros? La entidad en la cual usted va a elaborar y en su defecto, en este caso los estados financieros, van siempre a una tercera persona. Por lo tanto, deben estar bien explicitados, bien claros, de tal forma que el lenguaje o las cuentas que ustedes utilizan allí van en concordancia con la actividad económica de la empresa. Por ejemplo, muchas veces colocan una empresa de servicios y cuando se ve el estado de resultados se evidencia que es una empresa manufacturera o en su defecto, colocan una institución de seguros y las cuentas que se reflejan no tienen nada que ver con seguros. Entonces deben ser cónsonos con la actividad económica, con las cuentas que se reflejan en el balance de comprobación y posteriormente en los estados financieros. Otra cosa que es importante señalar, siempre se debe colocar primero el estado de resultados.
Muchas veces colocan el estado de situación financiera primero y luego colocan el estado de resultados. No, primero va el estado de resultado. ¿Por qué? Porque en este caso, por el estado de resultado, se van todo lo que tiene que ver con los ingresos, los egresos. En ese caso se refleja el costo de venta y esto nos va a dar como resultado la utilidad del ejercicio. Algo muy importante que ustedes deben tomar en consideración, si usted va a hacer un estado de resultados consolidado, lógicamente usted el costo de venta lo debe reflejar aparte. Te va a reflejar su costo de venta total, pero ahí, como es un ejercicio, es una actividad evaluativa para que ustedes comprendan cómo se realizan los estados financieros, usted debe colocar ese costo de venta con las cuentas que se utilizaron para ese costo de venta, porque muchas veces lo colocan consolidado porque lo hacen en un sistema o en su defecto lo hacen en Excel directo, pero deben reflejar cuáles son las partidas que conforman el costo de venta. Adicional a ello, recuerden que la utilidad o pérdida que se suscite en ese ejercicio debe ser reflejada luego en el estado de situación financiera. Muchas veces el estado de situación financiera no les cuadra porque ustedes no colocaron la utilidad o pérdida del ejercicio. Entonces deben tener cuidado con esos aspectos. Igualito, deben colocar el nombre de la empresa, deben colocar el nombre del estado financiero, a qué fecha están realizando digamos, ese periodo que ustedes están reflejando allí y luego colocar si está expresado en la moneda que ustedes vayan a colocar, que lógicamente estamos en Venezuela, tiene que ser bolívares. Posteriormente, usted debe realizar el estado de situación financiera y en ese estado de situación financiera usted debe clasificar las cuentas debidamente. Cuáles son sus activos corrientes, cuáles son sus activos no corrientes, sus pasivos no corrientes y su patrimonio. Debe colocarlo dentro del estado de situación financiera. Este debe estar debidamente identificado para evitar que se susciten errores. Lógicamente, si ustedes quieren hacerlo, esto no es una ecuación sin ecuación, usted puede colocar allí las diferencias que se suscitaron en relación al ejercicio actual en relación al ejercicio anterior. Y si ustedes lo hacen de esa forma, cuando ustedes vayan a realizar el estado de flujo del efectivo, va a ser más fácil la realización del estado de flujo del efectivo. Recuerden una cosa, las cuentas que se reflejan en el estado de resultados son las cuentas de ingresos y egresos. En el estado de situación financiera van a reflejar en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Muchas veces colocan cuentas que ya fueron reflejadas en el estado de resultados, las vuelven a colocar acá en el estado de situación financiera y por lo tanto se les suscitan errores en los totales que ustedes reflejan dentro del estado de situación financiera. La única cuenta que usted va a pasar del estado de resultado al estado de situación financiera va a ser la utilidad del ejercicio en ese caso. Y lógicamente, si usted va a reflejar en el estado de situación financiera, va a reflejar digamos, el porcentaje de impuestos sobre la renta que usted debe pagar, se sobreentiende que entonces tiene que reflejar dos cuentas, debe reflejar la utilidad del ejercicio y lógicamente debe reflejar el impuesto sobre la renta por pagar. Deben tener cuidado con esos detalles para que en ese caso su ejercicio les salga de forma expedita. Cuando hablamos del estado de flujo del efectivo, estamos hablando de lo que se denomina las actividades de operación, la cual incluye las entradas y salidas de efectivos que hayan surgido como resultado de la aplicación de las actividades que conforman la empresa. Y en ese caso, esas actividades de operación usted las va a colocar dentro de su flujo del efectivo y eso les va a dar un total de actividades de operación. Ahí en ese caso, lógicamente, usted va a verificar si hubieron aumentos o disminuciones al comparar los dos ejercicios económicos.
En el caso de las actividades de inversión, lógicamente refleja el dinero que se ha invertido en activos no corrientes. La compra de un vehículo, la compra de un edificio, la compra de un terreno. Eso es lo que se va a reflejar como actividades de inversión y lógicamente también deben verificar lo mismo, si hubo un incremento o hubo una disminución dentro de lo que son las actividades de inversión. Finalmente tenemos las actividades de financiación, que en ese caso muestra prácticamente lo que muestra es lo que, por ejemplo, el pasivo no corriente, cuando hablamos de una hipoteca, esa es una actividad, digamos, es una cuenta que se utiliza como financiamiento o en su defecto hay las utilidades no distribuidas, si en ese caso hubo un incremento, una disminución, si se pagaron dividendos, en esas actividades de financiación usted debe reflejar esas cuentas. ¿Cómo se va a realizar? Como bien lo dije anteriormente, en el estado de situación financiera usted va a ver cuáles fueron los aumentos y cuáles fueron las disminuciones que se suscitaron a lo largo de, de los dos periodos que usted está comparando, para luego reflejar esos aumentos y disminuciones en el estado de flujo del efectivo. En el caso del estudio de flujo del efectivo, usualmente hay dos métodos, está el método directo y el método indirecto. A mi juicio, para mí el método que utiliza la parte de lo que tiene que ver, que parte de lo que es la utilidad del ejercicio, es el más, digamos, desde mi percepción, es el más sencillo. Entonces, ¿cómo se realiza el estado de flujo del efectivo? Entonces, fíjense, aquí les puse un cuadrito para que ustedes verifiquen cómo usted lo va a reflejar a ese estado financiero que les mencioné, que les he colocado el mismo ejemplo para todo, a lo largo de toda la actividad que estamos explicando. Usted va a verificar si su activo aumenta, se expresa con signo negativo. ¿Qué significa? Que cuando usted lo coloca en en, en lo que son las actividades de operaciones, la va a colocar con signo negativo. Pero si tu activo disminuye, se expresa con signo positivo. Y entonces, asimismo, vamos a hacer con los pasivos. Si su pasivo aumenta, se expresa con signo positivo. Si su pasivo disminuye, se expresa con signo negativo. Entonces, luego usted va a hacer allí en esas actividades de operación basado en eso que les estoy explicando y lo que está reflejando los aumentos o las disminuciones en el estado de situación financiera, usted va a hacer una suma algebraica que es simplemente poner en práctica lo que es signos de agrupación. Signos iguales se suman, signos diferentes se restan. En ese caso, si a usted le es más fácil, sume primero todo lo positivo y luego le resta lo negativo. Usted lo hace como usted quiere. Pero ahí en ese caso deben tener cuidado con eso porque muchas veces, hasta cuando utilizan Excel, muchas veces no colocan los signos correspondientes y eso trae como consecuencia que el saldo que les dé en la totalidad de los efectivos provenientes de las operaciones sea, digamos, errado. En el caso de las actividades de inversión, las que les expliqué anteriormente, son aquellas que en ese caso lo que se invirtió dentro de la organización en cuanto a lo que es propiedad, planta y equipo. Las actividades de financiamiento son aquellas cuentas por pagar a largo plazo. Lógicamente, si se decretaron dividendos, usted debe hacer el cálculo del decreto de dividendo y usted va a colocar en el saldo que les da. Y si hubo un incremento de la reserva legal o una disminución de la reserva legal, un aumento o un incremento del capital, usted lo va a reflejar aquí también. ¿Qué sucede? Al usted realizar la sumatoria de las actividades de operación, de las actividades de financiamiento, de las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, esto les va a dar un total, que es lo que se denomina el flujo de efectivo neto. A ese flujo de efectivo neto, usted le debe sumar el saldo que tiene en caja y banco de inicio del periodo, en este caso es 2022 y la sumatoria de esos dos le debe dar el efectivo al final del periodo. Si a usted no le da lo que usted tiene reflejado, les voy a mostrar acá, disculpen que me devuelva acá.
Fíjese, usted tiene aquí como efectivo de saldo de inicio, tiene 59.000 bolívares y como saldo final tiene 61.160. Cuando nos vamos al estado de flujo del efectivo, usted está sumando el flujo de efectivo neto que le dio, le suma el efectivo al inicio del periodo que fueron 59.000 bolívares y fíjese que al sumarlo le da, o restarlo, porque va a depender del signo que a usted les dé, les debe dar el saldo que usted tiene reflejado en el estado de situación financiera en su efectivo de caja y banco. Eso es una ecuación sin qua non. Eso es matemática, digamos, matemática básica. Suma, resta, multiplicación y división. Entonces, en ese caso, le debe dar lo mismo. Si a usted no le da lo mismo, es que de repente tienes una cuenta mal clasificada, lo que se puede hacer es una revisión. De todas formas, se corrige. Es el procedimiento que ustedes que realizan y si está efectuado de la forma más ideal y si se suscitan pocos errores dentro de él. Posteriormente, el último estado financiero que usted va a realizar es el denominado estado de cambios del patrimonio. En el caso del estado de cambios del patrimonio, ¿qué se refleja? Se refleja los aumentos o disminuciones que ha sufrido el patrimonio a lo largo de los dos periodos. Usted tiene que reflejar, en el caso del ejercicio que les estoy explicando, tiene que reflejar el saldo al cierre del 2022 y posteriormente el saldo al cierre del 2023. Ahí se deben reflejar los aumentos o disminuciones que haya tenido ese capital. Si usted lo suma de forma vertical y o horizontal, les debe dar el mismo saldo. Por eso es que es importante que ustedes manejen las cifras de la forma correcta, de tal forma que digamos, los resultados de los estados financieros les dé las cifras correctas. Lógicamente, usted también debe identificar qué estado financiero usted está realizando. Igualito le va a poner el nombre de la organización, que es el estado de cambios del patrimonio, de qué periodo usted está realizando ese estado de cambios del patrimonio y en qué moneda usted lo está expresando. Lógicamente, aquí no estamos, digamos, solicitando lo que son las notas revelatorias, porque las notas revelatorias, digamos, ya es cuando usted realiza un proceso de auditoría más profundo, pero basado en esas cifras que a ustedes le dé los estados financieros, usted debe efectuar un análisis de esas cifras que representa, cómo afectaron a la entidad de forma positiva, de forma negativa, cuáles son las sugerencias que usted como futuro profesional le va a dar a esa organización para que, digamos, mejore o fortalezca ciertos procesos que presentan debilidades. ¿Y cómo se realiza eso? A través de lo que ustedes lo que tienen que ver es las cifras. Ustedes no tienen que inventar nada del otro mundo, sino simplemente de acuerdo al estado financiero que usted haya utilizado y en su defecto la actividad económica y defina a qué sector pertenece, usted va a señalar cómo esas cifras han afectado a la entidad. Y eso les va a generar a ustedes a tener, digamos, una competencia para lograr analizar unas cifras que de repente, para algunos a lo mejor no significan nada, pero para un ojo avisor de una persona que sea contadora o administradora, tienen un significado dentro de lo que son los procesos que se están ejecutando dentro de la entidad. Es por ello que los estados financieros deben ser analizados de forma, digamos, expedita. ¿Por qué? Porque por medio de ellos la organización va a entender la evolución financiera de la empresa. En ese caso, esa información que le permite a los accionistas y en ese caso a la junta directiva de la empresa comprender cómo ha evolucionado la organización a lo largo del tiempo y tomar decisiones estratégicas que permitan a la organización decidir sobre decisiones, si se decretan dividendos, si en ese caso se recurre al financiamiento porque existen debilidades en lo que son sus activos corrientes y sus pasivos corrientes, o alguna otra cosa relacionada con el patrimonio, por ejemplo, un aumento de capital y todo lo demás. Esto, adicional a lo antes mencionado, le genera transparencia a la organización, pues, porque a la hora de usted solicitar un crédito en una institución financiera,
le proporciona a ese tercero una visión clara de cómo se está gestionando, digamos, el patrimonio o toda la empresa en general para el proceso en el cual usted esté colocando la empresa, por ejemplo, para un préstamo o en su defecto para cotizar en la bolsa de valores. Entonces, fíjense que los estados financieros no reflejan la salud financiera de la empresa, reflejan cómo la empresa se ha comportado a lo largo del tiempo. Y siempre hago hincapié de que el hecho de que la empresa en forma coyuntural, en un ejercicio económico, tenga una pérdida del ejercicio, no significa que la empresa desde el punto de vista financiero esté, digamos, en la quiebra. No, puede ser que haya sido algo coyuntural. Por ejemplo, la adquisición de una maquinaria, en tantas cosas que se pueden suscitar, que pueden dar como resultado que la empresa tenga en un ejercicio económico en específico una pérdida. Pero eso no refleja la situación general de la empresa en un momento dado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que pasen una feliz Navidad. Gracias.